días, queridos amigos. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un programa más de Cambia en Casa, tu programa diseñado para mantener el envejecimiento activo y saludable. Bien, amigos, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante y si eres diabético, presta mucha atención. Hoy día vamos a hablar acerca del conteo de carbohidratos. Recuerda tener a la mano un lápiz, un papel para que puedas anotar los valores y también trae una taza, normalmente la taza que tomas en el desayuno, para ver las medidas, una cuchara sopera y también un plato tendido que acostumbras utilizar para consumir tu almuerzo. Bien, amigos, entonces vamos a empezar. Bien, queridos amigos del CAMP, nosotros en talleres anteriores ya hemos hablado acerca de este tema tan importante para la salud como lo es la diabetes mellitus. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema mucho más importante y es la alimentación durante esta enfermedad. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la dietoterapia en adultos mayores con diabetes. Primero, ya sabemos que la diabetes es una enfermedad que puede ser mortal y que ocasiona un incremento de los niveles de glucosa en la sangre. Aquí vemos la glucosa, que son estas bolitas amarillas a nivel de nuestros vasos, arterias, venas, las cuales en la diabetes se encuentran alteradas. Por eso cuando vamos al médico nos indican que nuestros niveles de glucosa se encuentran por encima de los valores normales. En términos comunes, nos dicen que nuestra sangre contiene mucha azúcar. Entonces, la diabetes es una enfermedad que ocasiona estos niveles de glucosa alterados en nuestro organismo. ¿Cómo sabemos si tenemos esta enfermedad? Porque aparecen ciertos síntomas, como por ejemplo, la necesidad incrementada de ir a miccionar, que se denomina poliuria. La persona va continuamente al baño, incrementa la necesidad de orinar, también incrementa la sed. La persona siente mucha sed. La persona también siente muchísima hambre y además la persona incrementa una disminución de peso. Entonces, hay incremento en la micción, hay incremento en la sed, hay más hambre y hay una disminución de peso. Esos síntomas son característicos de la diabetes y si tú tienes alguno de estos síntomas o tienes estos síntomas, tienes que acudir de inmediato para un chequeo, un examen sencillo que se realiza en el laboratorio y se denomina glucosa basal, al cual debes de acudir en ayunas. Ahora, la pregunta que todo mundo se hace cuando sufre de esta enfermedad es ¿qué debo comer si tengo diabetes? Las personas comúnmente piensan que si sufren de diabetes ya no tienen que comer nada de azúcar ni tampoco incluir carbohidratos en sus alimentos. Y eso es una idea errónea, es una idea equivocada porque los carbohidratos son los alimentos que nos brindan energía, son el combustible de nuestro organismo. Y si nosotros prescindimos o eliminamos los carbohidratos de nuestra dieta, vamos a estar eliminando este combustible necesario para que nuestro cuerpo funcione. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es reconocer qué cantidad de este combustible estoy agregando a mi cuerpo. Y para ello es importante que sepamos cuántos carbohidratos tienen los alimentos. Así que esta pregunta la vamos a responder el día de hoy enseñándoles una técnica muy sencilla. ¿Cuál es la técnica? ¿Será complicada? Las personas tienen muchas dudas y seguro si tú sufres de diabetes también tienes muchas dudas con respecto a qué tipo de alimentación debes consumir. Pero, como les decía, por ello es importante conocer cuáles son las cantidades y qué tipo de alimentos estamos consumiendo. Mantener una alimentación saludable, entonces, va a depender de nuestro estado de salud. Una persona que sufre de diabetes tiene que tener una alimentación especial, distinta a otra persona que no tiene diabetes, que quizá tenga hipertensión. Y además, una persona adulta
tiene distintos requerimientos a un niño, a un bebé, a un adolescente. También estos requerimientos varían de acuerdo a la actividad física que una persona realiza. Si una persona realiza más actividad física, necesitará más energía para cubrir estos requerimientos. Entonces, los requerimientos diarios son personales, van de acuerdo al estado de salud, de acuerdo a la edad y también de acuerdo a las actividades que realiza una persona en su día a día. Conocer los alimentos, como les decía, es muy importante. Y también saber la cantidad de hidratos de carbono que estos contienen. ¿Por qué de hidratos de carbono y por qué no de proteínas o de fibra? Porque los hidratos de carbono son el grupo de alimentos que contienen la glucosa. Entonces, por ello, es importante que nosotros tengamos ahí chequeados a los hidratos de carbono. Vamos a realizar entonces el día de hoy el conteo de los hidratos de carbono. Esta técnica del conteo de los hidratos de carbono nos va a permitir saber cuánto de carbohidratos estamos consumiendo y estos hidratos de carbono, cuánta azúcar nos proveen o vamos a incrementar o vamos a proveer a nuestro organismo. Primero, tenemos que tener en cuenta ciertas medidas, como por ejemplo las tazas, los platos hondos, un plato tendido, las cucharas o la cucharita de té. Para las medidas vamos a utilizar las tazas, estas tazas que contienen 200 centímetros cúbicos o tazas en las cuales se pueda realizar la medida con 4 dedos. Los 4 dedos. Entonces la taza va y los 4 dedos. Así. ¿Ya? Esa taza en la cual van los 4 dedos contiene 200 centímetros cúbicos o 200 gramos, que es lo mismo en medida. Entonces vamos a realizar la medida con estas tazas. Además el plato hondo, un plato hondo como estamos viendo en la imagen, tiene una capacidad de 400 gramos. El plato tendido, que es un plato común de segundo, un plato normal, porque también hay platos grandes, platos más pequeños. El plato común tiene 20 a 21 centímetros. Es el plato con el que se realiza la medida. La cuchara sopera, que contiene 15 gramos, y la cucharita de té, que es la pequeñita con la cual generalmente endulzamos, que contiene 5 gramos. Entonces, primero vamos a ver en cuanto a los lácteos. Los lácteos nos dan 10 hidratos de carbono. ¿Cómo es esto? Si nosotros consumimos un vasito de leche, este nos está proveyendo 10 hidratos de carbono, dependiendo del tipo de lácteo que vamos a verlo ahora. En principio, para hablar esto de los lácteos, hay mucha gente que me pregunta si es saludable, es más saludable consumir leche normal o leche sin lactosa, porque la lactosa generalmente provoca situaciones de intolerancia. Pero ojo, no todas las personas son intolerantes a la lactosa. Hay personas que en realidad no son intolerantes a la lactosa y está mal que estas personas que no son intolerantes a la lactosa consuman la leche sin lactosa. Ojo, la leche sin lactosa está indicada solamente para las personas que tienen intolerancia a la lactosa. Mientras que si una persona que no tiene esta alteración consume esta leche lo que podría hacer es incrementar mucho más la glucosa. Entonces, si una persona es diabética y no tiene intolerancia a la lactosa, no debe de consumir esta leche deslactosada o leche sin lactosa, porque eleva la cantidad de glucosa en el organismo. Ahora, vamos a ver entonces las porciones que contienen 10 hidratos de carbono, los lácteos. Acá tenemos un vaso de leche, como les decía, de 4 deditos, medido 4 deditos. Este nos va a proveer 10 hidratos de carbono. O sea, estos 200 centímetros cúbicos
que vamos a tener en este vasito, porque ya hemos quedado en que en un vaso de 4 dedos hay 200 centímetros cúbicos. Estos 200 centímetros nos van a proveer 10 hidratos de carbono. Entonces, un vaso de leche equivale a 10 hidratos de carbono. Ahora, una unidad de yogur en el mismo vasito en el que hemos mencionado de los 4 deditos, nos va a proveer también 10 hidratos de carbono. Entonces, el yogur, una menor cantidad de yogur, porque solamente son 120 cc en el vasito, nos va a proveer 10 hidratos de carbono. De igual manera, las cucharas. Las cucharas que tenemos, las cucharas soperas, si la leche es leche en polvo, como por ejemplo la leche en short, dos cucharas llenas, así como se observan en la imagen, también nos van a proveer 10 hidratos de carbono. Ahora, el queso no se considera porque el hidrato de carbono es bajo en el queso, o sea, el queso contiene baja cantidad de hidratos de carbono. Entonces, si nosotros consumimos, eso nos va a afectar la glicemia, o sea, no nos va a subir la cantidad de azúcar en sangre si consumimos queso. También podemos consumir leche descremada, semidescremada o leche entera. 200 cc, que es la tacita, nos proveen igual 10 hidratos de carbono. El yogur, 120 cc, que es lo que contiene este vasito, el yogur, nos provee también 10 hidratos de carbono. Ahora, la leche con chocolate, una caja chica, esas cajitas que venden de leche, no sé si las han visto, nos proveen igualmente 10 hidratos de carbono. Y como les decía, 2 cucharas soperas de leche en polvo nos proveen 10 hidratos de carbono. Entonces, el mensaje que debe quedar acá en cuanto a los lácteos es que un vasito medido de 4 deditos, que cabe así en nuestra manito un vasito, nos provee 10 hidratos de carbono. 10. 200 cc de leche nos proveen 10 hidratos de carbono. Ahora, en cuanto a las frutas, vamos a ver que en cuanto a las frutas tenemos que ver el tamaño de la fruta. Muchas veces las frutas van a ser de un tamaño más grande o van a ser de un tamaño más pequeño. Entonces, la cantidad de carbohidratos que va a tener van a ser mayor o menor dependiendo de esto. Por ejemplo, si hablamos de una manzana podemos distinguir la cantidad de hidratos de carbono por el tamaño de nuestra manito haciendo una C, así. Si aquí cabe la manzana, contiene 15 hidratos de carbono. Pero si esa manzana no cabe o es más grande, entonces esa manzana ya no tiene 15 hidratos de carbono, sino tiene 27 hidratos de carbono. 100 gramos de esta manzanita contienen 15 hidratos de carbono. Recuerden, la medida es la C para la manzana, la C. No esta, sino la C. Y tiene que ser una C perfecta. Acuérdense, la C para la medida de los hidratos de carbono en las frutas. Entonces, los hidratos de carbono en las frutas, 100 gramos nos van a proveer 15 hidratos de carbono. Si nosotros consumimos el melón, nos van a proveer 15 hidratos de carbono, un sexto de melón con cáscara. Nosotros el melón grande lo dividimos en 6 y una de esas porciones lo dividimos en 6, ¿no es cierto? Y una de esas porciones nos provee 15 hidratos de carbono. Medio plátano también nos provee 15 hidratos de carbono. Una mandarina o una naranja nos provee 15 hidratos de carbono, recordando la medida de la C. 200 gramos de fresas nos van a proveer también 15 hidratos de carbono. 200 gramos de fresa. Si nosotros tenemos piña, 2 rodajitas de piña sin cáscara, que sean de 2 centímetros así aproximadamente de ancho, nos van a proveer los 15 hidratos de carbono. Igualmente un durazno pequeño
10 uvas chicas verdes o 6 uvas moradas medianas nos van a proveer 15 hidratos de carbono. La sandía, un trozo de sandía de unos 3 centímetros de ancho con 17 centímetros de largo o 200 gramos con cáscara, igual nos proveen 15 hidratos de carbono. Dos kiwis pequeños, trozados también, nos proveen 15 hidratos de carbono. Y también los arándanos, 200 gramos de arándanos nos proveen 15 hidratos de carbono. Aquí tenemos más frutas comunes que se consumen, pero hay que ver que, por ejemplo, las ciruelas, si tenemos 2 unidades grandes, cada una nos provee 10 hidratos de carbono. Entonces ya no estaríamos consumiendo 15, sino 10 hidratos de carbono, ya supera. Y el mango, un mango pequeño, provee 20 hidratos de carbono, que son 150 gramos sin la parte central. Entonces tenemos que ver bien las frutas que nosotros consumimos, porque las frutas también contienen hidratos de carbono. Hay muchas personas que me mencionan, hay dos tipos de personas, las personas que me mencionan que las frutas no tienen hidratos de carbono, cuando esto es completamente falso, como estamos viendo acá, las frutas contienen hidratos de carbono. Y hay personas, otro grupo de personas que mencionan que no comen ninguna fruta porque piensan que contienen muchos carbohidratos. La idea es reconocer la cantidad de fruta que estamos consumiendo, pero nosotros podemos consumir todo tipo de frutas. El detalle está en la cantidad que estamos consumiendo. El plátano, por ejemplo, que es media unidad para 15 hidratos de carbono, uvas verdes, que son 10 unidades de uvas verdes que nos proveen 15 hidratos de carbono, o uvas medianas, que son 6 unidades de uvas. En cuanto a los cereales, la cantidad de cereales que debemos de consumir, podemos utilizar dos métodos. Un método es el método del plato, como tenemos en la imagen superior. El plato lo dividimos en 4 partes y nosotros tendríamos que llenar de cereales la cuarta parte. La cuarta parte del platito tendría que estar llena de cereal. ¿Cuáles son los cereales? Ya conocemos que son, por ejemplo, el arroz, el trigo, el maíz. Entonces, el arroz, que es más comúnmente consumido, deberíamos de consumir solamente la cuarta parte de nuestro platito, la cuarta parte. En cuanto a la papa, nosotros tenemos que, por ejemplo, asemejar al tamaño de un huevito. Sin embargo, hay papas que no se pueden encontrar con esta medida. Entonces, dos papas pequeñas hacen una papa grande. Eso sería lo que se debería de consumir. O sea, nosotros colocamos en nuestro plato el hidrato de carbono, que puede ser comúnmente el arroz o la papa. La papa, que puede ser dos papas pequeñas o una papa grande. Aquí, por ejemplo, tenemos las porciones. Miren, acá tenemos las 3/4 partes de la taza las 3/4 partes de una taza de arroz, una taza de arroz. Ya, si nosotros colocamos en nuestro platito, colocamos el carbohidrato, el arroz en la cuarta parte, eso nos da 40 hidratos de carbono. Si nosotros quisiéramos hacerlo con las tacitas, una taza, la taza que les estaba mencionando de los 4 dedos, nos da 40 hidratos de carbono. Acuérdense, por cada dedo son 10 hidratos. Aquí en la tacita, 10, 20, 30, 40. Entonces nos da 40 hidratos de carbono cada tacita. Por ejemplo, acá tenemos las medidas. Las medidas en un inicio, si nosotros colocamos en la cuarta parte el carbohidrato, a veces no pueden ser exactas. Así que sería mejor iniciar por las medidas con la taza. Una taza, recuerden que son 40 hidratos de carbono, la cuarta parte del plato. Otros preparados comunes, por ejemplo, tenemos el maíz, como les decía, el choclo, igual, ¿no? Acá tenemos una tacita de choclo.
que nos aporta 30 hidratos de carbono, los fideos que son muy comúnmente consumidos, que nosotros consumimos, por ejemplo, en los tallarines, generalmente son 2 tazas, 2 tacitas de 4 deditos en nuestro plato y ya nos estarían aportando 80 hidratos de carbono. Una cucharada de arroz cocido, una cucharada sopera, hay que tener en cuenta que nos aporta 5 hidratos de carbono. Si nosotros consumimos puré, el puré de papa, la taza, igual que el arroz, nos provee 40 hidratos de carbono. A veces consumimos arroz con pollo. Es un arroz que contiene arvejas, zanahorias. Ese arroz, 1,5 tazas, que normalmente se coloca en el plato, contiene 60 hidratos de carbono. Igual las papas cocidas del porte, como les decía, de un huevo, nos proveen 40 hidratos de carbono. Y 2 papas que hacen una papa grande serían 80 hidratos de carbono. Igual podemos consumir el arroz. El arroz, entonces, en cuanto a los cereales, entonces hay que tener en cuenta que 1 taza de arroz o la cuarta parte del plato nos provee 40 hidratos de carbono. Ahora, en cuanto a los panes, el pan, dependiendo del tipo del pan, también nos va a aportar hidratos de carbono. Por ejemplo, este pan francés nos aportaría 60 hidratos de carbono. Si consumimos un pan integral, la cantidad de hidratos de carbono es menor, son 40 hidratos de carbono. El pan italiano son 50 hidratos de carbono. Entonces, dependiendo del tamaño del pan, dependiendo del tipo del pan, es que nos proveen la cantidad de hidratos de carbono. En cuanto a las legumbres, en las legumbres nosotros, por ejemplo, tenemos las lentejitas, el payar, el garbanzo. Estos alimentos contienen hidratos de carbono que se absorben de manera, tienen un índice glicémico más bajo, es decir, que se absorbe la glucosa de manera menor, o sea, se absorbe una menor cantidad de glucosa. Entonces, si tú eres diabético y, por ejemplo, tienes una dieta basada solo en legumbres, si tú podría bajarte mucho la glucosa, porque la cantidad de glucosa que se absorbe es menor, es la mitad. Por ejemplo, si tenemos nuestro vasito y nuestro vasito de 4 deditos nos aportaba 40 hidratos de carbono, en cuanto a las legumbres va a ser menor, o sea, solamente nos va a aportar 20 hidratos de carbono, ya no los 40 hidratos de carbono, sino solamente 20 hidratos de carbono. Por ello, porque contienen justamente este almidón que es resistente, nosotros tendríamos que doblar la proporción. Por ejemplo, tendríamos que consumir el doble de lo que se consume de hidratos de carbono. No la cuarta parte, sino la mitad del plato. En cuanto a las verduras contienen celulosa. Las verduras, por ejemplo, la lechuga, el tomate, no contienen hidratos de carbono, solamente celulosa que no se absorbe, por eso mejora la digestión, se utiliza mucho en casos de estreñimiento. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar que las verduras tienen hidratos de carbono? Cuando están cocidas. Entonces, cuando están cocidas, por ejemplo, la beterraga nos aporta 5 hidratos de carbono, el zapallito 5 hidratos de carbono, la zanahoria cocida 5 hidratos de carbono. Es muy importante que cuando nosotros realicemos alguna compra de algún alimento, vayamos a revisar siempre las etiquetas nutricionales, las etiquetas de los alimentos. Por ejemplo, miren esta bolsa de galletas. En la parte posterior vamos a encontrar la información nutricional. Por ejemplo, acá está la proporción, que es la cantidad de gramos que va a contener nuestra bolsita de galletas. Las porciones por envase van a ser, por ejemplo, en este caso, 12 unidades, que es el número de porciones que vamos a tener en nuestro envase. Los gramos, acá vamos a contener por gramo y por porción. Miren, por ejemplo, tenemos que
eso es una galletita de nuestra bolsa. Va a aportarnos 150 kilocalorías de energía, va a tener 2,6 gramos de proteína y así sucesivamente. Y acá podemos encontrar por porción la cantidad de carbohidratos que poseemos. Por ejemplo, 21,1. Esta es la cantidad de carbohidratos o de hidratos de carbono. Esta es la línea, la columna que debemos realizar la lectura a la hora de realizar las compras, ¿no? Porque acá está la cantidad de hidratos de carbono que va a poseer cada galletita que tiene nuestra bolsa o cada porción de nuestros alimentos. Ahora, es también importante que antes y después de haber realizado el consumo de alimentos, nosotros midamos la cantidad de glucosa que tenemos mediante nuestro hemoglucotés. Ya, entonces se mide la cantidad de glucosa antes de ingerir los alimentos y 2 horas después. 2 horas, no de inmediato, sino 2 horas después, para ver si estamos realizando un buen control glicémico. Recuerda, como recomendaciones finales, no debes dejar de tomar tus alimentos, tienes que mantenerte activo y tienes que estar atento a los síntomas que pudieran indicar que tu glucosa se ha elevado o en algunos casos ha disminuido demasiado si, por ejemplo, ha sido menor el aporte de estos carbohidratos. Bien, amigos, eso ha sido todo. Gracias.